Único y eterno Dios, te invocamos, agradeciéndote el privilegio que nos das en el día de hoy por tu soberana potestad de estar vivos y de guardar este día del Señor, habiéndonos podido congregar en las horas de la mañana para adorarte públicamente y ahora para tener un tiempo adicional de edificación en esta clase bíblica dominical. Te rogamos que nos bendigas. Gracias por tu palabra escrita, gracias porque la inspiraste, la preservaste y la tradujiste para nosotros hoy. Hoy la tenemos en nuestra mano y es fuente de vida, fuente de luz, de justicia, de paz, de gozo y alegría para todos los que la oímos y la guardamos. Ella es árbol de vida para todos los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Bendícenos en nuestra clase de esta tarde, te lo suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los invito a ver sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 11 y 12. Deuteronomio 25, 11 y 12. Deuteronomio 25, 11 y 12, el cual también pueden ver en la pantalla. Así dice el Señor: si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. El contexto de nuestro pasaje es el libro de Deuteronomio, en el cual Moisés está dando sus discursos de despedida y repitiendo las leyes fundamentales dadas por el Señor y añadiendo otras leyes derivadas de las fundamentales, también muy necesarias para la vida de la recién nacida nación de Dios. En la sección del libro donde está nuestro pasaje, Moisés está dando leyes para la guerra, algo vital, pues ellos iban hacia la guerra de conquista de la tierra prometida y permanecerían como un pueblo guerrero en guerras de conquista y de defensa con otras naciones durante toda su existencia. Así pues que el primer elemento del contexto es la guerra. Hay una relación muy especial entre la guerra y la cantidad de población de una nación. Una nación grande tendrá un ejército grande. Noten esta relación en el contexto inmediato de nuestro pasaje, que lo vamos a leer juntos en la pantalla. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de Egipto. En ese mismo orden de ideas veamos Deuteronomio 21, del 10 al 11. Deuteronomio 21, 10 y 11. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, esto muy probablemente es una estrategia para aumentar el tamaño del ejército con los hijos de la concubina. A mayor cantidad de población, mayor fortaleza militar. Veamos el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 3. He aquí,
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 4. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahora noten con cuidado. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Noten la asociación entre tener muchos hijos y la seguridad nacional en Israel. Ahora noten otra ley en particular que está en el contexto de nuestro pasaje. Deuteronomio 23:1. Otra ley bien particular que está en el contexto de nuestro pasaje. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Y otra ley más que está en el contexto inmediatamente anterior de nuestro pasaje, Deuteronomio 25 del 5 al 10, otra ley bien especial de la nación hebrea. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, así se llama esta ley, la ley del cuñado, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Esta última ley nos muestra otro elemento vital en la nación de Israel, la nación de Dios recién nacida. El primer elemento vital es la guerra, pero esta ley que acabamos de ver nos muestra otro elemento vital, que es el linaje, la familia. Era indispensable conservar el linaje de todas las tribus. Ninguna familia se podía perder. Y cuando entraren en la tierra prometida, la tierra que heredará cada familia también sería sagrada para ellos, sería posesión perpetua para ellos. Los israelitas no podían perder la tierra que heredaron de sus padres, porque el Israel antiguo es un tipo del Israel verdadero, en cuanto a que el Israel antiguo poseía tierra que no le podía ser quitada. El Israel verdadero es el que verdaderamente tiene una posesión eterna de la tierra. Veamos Deuteronomio 25 del 13 al 16. Ustedes recuerdan por qué Nabot no le quiso vender su tierra al perverso rey Acab. Es por esto mismo, porque la tierra es sagrada. La tierra no se vende en Israel, se tiene por posesión perpetua. Deuteronomio 25:13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra era sagrada. Israel era un pueblo guerrero. Así que el contexto de nuestro pasaje es definir a Israel a partir de estos distintivos esenciales: guerra, linaje y tierra. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Nuestro pasaje es una ley
que trae justicia a la nación y está hecha en función de esos tres distintivos de la nación: guerra, linaje y tierra. Y esta ley debe ser analizada en ese contexto, pero además debe ser analizada desde su perspectiva teológica y tipológica. Y ese será nuestro tema. Nuestro tema es una ley difícil de entender. No es difícil de entender por lo que la ley manda. Al leer la ley es muy sencillo. Dos hombres están peleando. La mujer de uno de ellos ve que el agresor de su marido lo va a herir y ella, por defenderlo, va y agarra de sus órganos reproductores al contrincante de su esposo. La ven los demás y luego la mujer es juzgada y como sentencia se le corta la mano. Eso no es difícil de entender. Lo difícil de entender es por qué está esa ley ahí y por qué se da un castigo tan severo a esa mujer por algo que parece ser en defensa propia. Entonces nuestro tema es una ley difícil de entender, no en su enunciado, sino en su propósito y su contenido, y el análisis de la misma desde la justicia, la teología y la tipología. Ese es el tema. Una ley difícil de entender y su análisis desde la justicia, la teología y la tipología. Y el título que le hemos dado a nuestra enseñanza en el día de hoy es La mujer de la mano amputada. La mujer de la mano amputada. Y hay tres formas, entonces, como vamos a analizar esta ley, que las podemos ver en la siguiente diapositiva. Vamos a hacer en esta ley un análisis teológico, es decir, vamos a mirar cómo se relaciona esta ley con Dios y sus atributos. Vamos a hacer un análisis legislativo, es decir, cómo se relaciona esta ley con otras leyes. Y vamos a hacer un análisis tipológico, es decir, cómo se relaciona esta ley con la venida de Cristo. Cómo se relaciona esta ley con la venida de Cristo. Análisis teológico, análisis legislativo y análisis tipológico. Quizás alguna persona es nueva y no sabe qué es un tipo. Cuando yo hablo de análisis tipológico, tal vez aquí hay alguna persona nueva o allá en la internet hay una persona nueva que no sabe qué es un tipo. Un tipo es una persona, un personaje, un animal, en este caso corderos, cabras, bueyes, una cosa, un objeto, pero también puede ser un suceso o un rito. Ese personaje, animal, cosa, suceso o rito que está en el pasado apunta hacia Cristo en el futuro. El ejemplo más fácil de un tipo es la Pascua. El cordero pascual, un animal, es un tipo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de tipos o análisis tipológico, nos estamos refiriendo a cosas del pasado que apuntan hacia el futuro, específicamente hacia Cristo. Estamos ubicados en Deuteronomio 25, en el siglo XV antes de Cristo. Veremos a Cristo y aplicaremos esta ley a nuestras vidas hoy. Comencemos con el análisis teológico. La nación de Israel era una teocracia, es decir, Dios era su rey. Y la fama y el prestigio del rey de Israel dependía también de la sabiduría y la justicia de sus leyes. Esta ley no fue dada por Moisés. Dios usó a Moisés. El autor de esta ley es Dios. Esta ley fue dada por Dios. Nosotros sabemos que la traducción del pasaje es correcta y por tanto podemos decir al leer Deuteronomio 25, 11 y 12, así dice el Señor. Y en este análisis teológico lo primero que decimos es, esta ley refleja sus atributos. Y es que un sistema legal refleja la sabiduría y la justicia del que lo realiza. En este caso, el autor del sistema legal era Dios mismo. Leamos Deuteronomio 4, del 5 al 8, para observar esto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Miren esto,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Ven cómo Dios debe ser justificado, glorificado por la justicia de esta ley? Esta ley refleja su sabiduría y su justicia. Es una ley muy importante para reflejar el carácter de Dios. Ahora, alguno dirá: esa ley suena machista. La palabra de Dios nos muestra que Dios no es ni machista ni feminista. Él es sabio y justo. Y todas las leyes reflejan su sabiduría y su justicia. Si hay algo difícil de entender en esta ley o en cualquier otra parte de la Escritura, no hay defecto alguno en la sabiduría o en la justicia de Dios o en su palabra, sino el problema está en nuestra capacidad de entender. Pero a partir de esta ley nosotros podemos decir que Dios es santo y su ley toda es santa. Esto es lo que tiene que ver con el análisis teológico. Ahora veamos su análisis legislativo. Hay dos mandamientos del Decálogo involucrados en esta ley. El sexto, no matarás, en el cual se nos ordena proteger la vida humana, la de otro y la propia. Y el séptimo, no cometerás adulterio, en el cual se nos ordena la pureza, la castidad y se protege a la familia. Pero además del sexto y el séptimo, hay involucrado en esta ley algo que también está en la Escritura y que es una concesión en medio de estas leyes, y es la defensa propia, la defensa personal. Comencemos analizando la relación de esta ley con el sexto mandamiento: no matarás. El sexto mandamiento prohíbe hacer cualquier daño al cuerpo del prójimo y manda ayudar a conservar la salud del cuerpo del prójimo y del cuerpo propio. Obviamente la ley está involucrada, el sexto mandamiento está involucrado en esta ley. Pero también está involucrado la concesión de la defensa propia. La defensa propia. La Biblia permite la defensa propia. Si Israel era atacado por un ejército invasor que lo agrede sin causa, era necesario convocar al ejército propio y salir en defensa de la nación y el territorio. Pero igual sucede si no se trata de un ataque de un ejército a una nación, sino de un ataque o una agresión personal. La defensa personal también involucra agresiones contra personas, no solamente contra naciones. Veamos Éxodo, capítulo 22, versículos 2 y 3. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, eso implica defensa propia. El que lo hirió no será culpado de su muerte. Verso 3. Eso si el ladrón entraba a la casa de noche. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Vemos claramente aquí que la defensa personal, la defensa propia, que es la defensa de nuestros propios bienes o de nuestra propia integridad, está permitida en las Sagradas Escrituras, y que obviamente hay que procurar, cuando se ejerce defensa propia, no matar al ladrón. Pero eso podría llegar a pasar, especialmente de noche. Si el ladrón actuaba de noche y el que actuaba en defensa propia actuaba también de noche, era más probable causar una herida grave a un ladrón de noche que de día. Si la acción en defensa propia es de día,
el que efectúa la defensa propia debe procurar no matar al ladrón porque puede ser culpado de homicidio. Algunos hermanos de la iglesia se oponen a este concepto, a esta concesión de defensa propia, porque no entienden las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando dice: no resistáis al que es malo. Esto último se refiere a ofensas menores, no a un ataque que ponga en peligro la vida. Proverbios incluso nos manda a proteger la vida de otro que está en peligro, y si hemos de proteger la de otro que está en peligro, cuánto más la nuestra propia. Veamos el Proverbio 24. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, o sea, nos hicimos los bobos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Pero aquí, en nuestro pasaje, Deuteronomio 25, del 11 al 12, a pesar de que la Biblia da la concesión de la defensa propia, aquí no se permite ni en defensa propia que una mujer agreda los órganos reproductores de un varón de Israel. ¿Es esto justo? ¿De dónde viene esta excepción a la defensa propia? Si ella está actuando en defensa propia, ¿por qué ha de ser castigada con una pena tan severa como cortar su mano? Si está actuando en defensa propia. La ley de Dios dice que el castigo debe ser igual a la falta. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En este caso, lesionar los órganos reproductores de un varón hebreo es una falta grave, así sea para salvar la vida del esposo, porque el varón hebreo y su descendencia, especialmente otros varones en su descendencia, son absolutamente necesarios para la seguridad nacional. Recuerden la relación entre la guerra y la procreación que vimos en el Salmo 127. Al cortar la mano de la mujer y ella ser vista por otras mujeres, todas sabrán por qué ella perdió su mano y nunca se atreverán a hacer cosa semejante. El fin no justifica los medios. Además, el séptimo mandamiento de la ley de Dios está involucrado en este análisis legislativo. Ya vimos en este análisis legislativo el sexto mandamiento y la concesión de la defensa propia. Ahora, el séptimo mandamiento también está involucrado en el análisis de esta ley. El pudor, la castidad, la modestia, es algo demasiado importante en una sociedad fundada por Dios. La falta es tan grave porque traspasa todo límite del pudor. Los órganos reproductores deben ser tratados con mucho pudor, con mucha castidad, con mucha modestia, tanto que ninguna razón justifica la violación de las prohibiciones que el pudor, la castidad y la modestia exigen. De nuevo, el fin no justifica los medios. Como podemos ver, valores esenciales de la sociedad fundada por Dios, como la seguridad nacional, la justicia penal y la castidad, están siendo atacadas en la agresión de la mujer a los órganos reproductores de un varón. Y tales valores no pueden ser violados por ninguna razón, ni siquiera por defensa propia. Pero nos falta considerar lo más importante. Esta ley es muy importante para el desarrollo del plan de Dios, en el cual la nación de Israel debía permanecer como una nación guerrera en medio de un pueblo, de un mundo guerrero. La nación de Dios es guerra, linaje, tierra, y la nación de Dios debería permanecer en guerra, protegiendo su linaje y protegiendo su tierra
hasta que llegara aquel hijo de Eva que había sido prometido en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, un hijo de Eva, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La nación de Israel debía permanecer como un pueblo guerrero, defendiendo su linaje y su tierra en medio de un mundo guerrero hasta que llegara el hijo de Eva. Pero la nación de Israel también debía permanecer como un pueblo guerrero, defendiendo su linaje y su tierra hasta que llegara la simiente de Abraham. Como vemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti la simiente de Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La nación de Israel debía ser una nación guerrera, en medio de un mundo guerrero, defendiendo su linaje y su tierra hasta que llegara el hijo de Eva, hasta que llegara la simiente de Abraham, pero también hasta que llegara aquel profeta que era como Moisés, como dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, y el que no oiga a ese profeta, como dice Hechos capítulo 2, versículos Hechos capítulo 2, pasemos la siguiente diapositiva por favor. Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y el que no, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. La nación de Israel debía permanecer como una nación guerrera, en medio de un mundo guerrero en guerra, defendiendo su linaje y su tierra hasta que llegara el hijo de Eva. La nación de Israel debía permanecer como una nación guerrera, defendiendo su linaje y su tierra hasta que llegara la simiente de Abraham. La nación de Israel debía permanecer como una nación guerrera, defendiendo su linaje y su tierra hasta que llegara aquel profeta como Moisés. Y eso nos conecta con el tercer análisis de nuestro texto, el análisis tipológico, el cual nos muestra a su vez dónde está Cristo en este pasaje, y es lo que nosotros hemos llamado efecto Emaús. Efecto Emaús es pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. La razón más poderosa por la cual a la mujer se le debía cortar la mano es la venida del Mesías. Israel era una nación fundamentada en la guerra, el linaje y la tierra, pero sobre todo en el Mesías. 4 palabras definen al Israel antiguo: guerra, linaje, tierra y Mesías, pero sobre todo Mesías. La guerra era por el Mesías, el linaje era por el Mesías, la tierra era por el Mesías. El Mesías es el plan de Dios para el mundo, para la humanidad, y todo aquello que se oponga de alguna manera a la venida del Mesías era un ataque directo contra el plan de Dios para toda la humanidad, el Mesías. Así que el daño a los órganos reproductores de un varón en Israel puede ser el daño a un linaje en Israel y podría ser un daño al linaje del Mesías. Hermanos, respondan esta pregunta en sus mentes. No tienen que decir nada, solo piensen y guarden silencio. ¿Dónde llevaban los israelitas la señal del pacto?
¿dónde llevaban los israelitas la señal del pacto? Además, en aquel tiempo no se sabía con precisión cómo vendría el hijo de Eva. No se sabía con precisión cómo vendría la simiente de Abraham. No se sabía con precisión cómo vendría aquel profeta que era como Moisés. Por tanto, el herir los órganos reproductores de un varón en Israel es un ataque contra el plan de Dios, es un ataque contra la cruz. Y por tal razón, ni en defensa personal se puede permitir tal agresión, y ella debe ser castigada severamente. La mano de la mujer debe ser cortada. Tremendo pasaje, ¿no les parece? Ahora, ¿cómo aplicamos este pasaje a nosotros en el siglo XXI? Ya vimos al Israel antiguo, siglo XV, ya vimos a Cristo, siglo I. Ahora vamos a nuestro tiempo, al siglo XXI. ¿Cuáles son las aplicaciones? A pesar de ser un pasaje tan corto, me asombra el Espíritu de Dios que, a pesar de ser un pasaje tan corto, me dio 5 aplicaciones. Yo usualmente no digo tantas aplicaciones, pero hoy las voy a decir todas porque veo que el Espíritu de Dios ha sido generoso conmigo en la preparación. La primera aplicación es esta, mis hermanos. Aún en situaciones extremas debemos tener temor de Dios y no violar ninguno de sus mandamientos. Aún en situaciones extremas, el fin no justifica los medios. Debemos tener temor de Dios y no violar ninguno de sus mandamientos. Eso es santidad a otro nivel para nosotros en el 2021. Santidad a otro nivel para nosotros en el 2021. No debemos violar ninguna ley de Dios, ni siquiera en situaciones extremas. Aún en situaciones extremas debemos tener temor de Dios. Segunda aplicación. Las naciones deben tener leyes justas y justicia eficaz basadas en la palabra de Dios. Las naciones hoy en día no tienen leyes justas ni justicia eficaz porque están lejos de Dios y lejos de su palabra. Son lo que se autodenominan como Estado laico. Y por eso ellas avanzan hacia la gran apostasía. Todas las naciones que conocemos avanzan hacia una gran apostasía. Y sin embargo, nosotros los cristianos debemos orar y procurar que nuestra nación tenga leyes justas y justicia eficaz. Nuestra nación cada vez aprueba más leyes injustas y su justicia es cada vez más ineficaz, y por tal razón nosotros debemos orar permanentemente por eso. Y obviamente esta ley que acabamos de leer, Deuteronomio 25, 11 y 12, la ley de la mujer de la mano amputada, no debe ser colocada en la legislación de ninguna nación hoy día. Será una ley muy especial para el pueblo de Israel y no debe ser colocada en la legislación de ningún país. Tercero, si las naciones necesitan leyes justas y justicia eficaz, obviamente las naciones necesitan a Cristo, porque solo Él puede cambiar a los hombres para que obedezcan leyes justas. Si hay leyes justas y justicia eficaz, de nada sirve si los hombres no pueden obedecerlas, pues su corazón es de piedra, no de carne. Solo Dios por medio de Cristo puede hacer un hombre nuevo, obediente a las leyes divinas y a las leyes humanas. Así que debemos llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones
En el año 2021 también tenemos una meta: seguir con Cristo, Rey de las naciones, hasta que el Señor nos permita enviar el Evangelio a todas las naciones, para que las naciones experimenten el poder purificador de la cruz, que quita el corazón de piedra desobediente y lo cambia por un corazón de carne obediente, que obedece tanto las leyes de Dios como las leyes humanas. Así que las naciones necesitan a Cristo, y nosotros seguiremos en el 2021 con Cristo, Rey de las naciones. 4. Las naciones necesitan recuperar la castidad que tenían en épocas antiguas, pero eso parece imposible. El diablo cada vez desnuda más a los seres humanos y destruye más el pudor y la castidad. Los cristianos somos la luz del mundo, mostrando castidad y pureza en nuestras vidas. Especialmente las mujeres cristianas deben conservar su virginidad y vestir con decoro, pudor y modestia, porque el mundo desesperadamente necesita castidad. 5. Debemos entender la iglesia adecuadamente por el paralelo que vimos en el pasaje con el antiguo Israel. En el antiguo Israel vimos que él se identificaba por 4 palabras. ¿Cuáles son esas 4 palabras que identificaban al antiguo Israel? 1, guerra. Guerra. 2, linaje. Linaje. 3, tierra. Y 4, Mesías. Esas 4 palabras son una analogía, son un paralelo, son un tipo de lo que la iglesia es, el verdadero Israel. Guerra. El verdadero Israel, estamos en una guerra. No es una guerra militar, es una guerra contra enemigos espirituales. Nuestra guerra en el 2021 será contra todo pecado, será contra toda mundanalidad, será contra todo orgullo, será contra todo miedo. Hay un grupo de personas, especialmente en la iglesia, que en el 2021 van a vencer su miedo, porque tienen un miedo exagerado a toda hora. Es una guerra contra el miedo, ansiedad, depresión. Es una guerra contra el desamor. Hay que amar a Dios, hay que amar al hermano, hay que amar al prójimo, así no sea cristiano, hay que amar al enemigo. Esa es nuestra guerra. Guerra, linaje. Es un linaje escogido, es un linaje espiritual. El Señor Jesucristo nos dice: id a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un linaje espiritual, y bienaventurado el que en el 2021 llenó su aljaba de hijos espirituales. Porque el linaje espiritual es superior al linaje natural. El Señor dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Es más, nuestro linaje natural, nuestra propia familia, llegarán a ser nuestros enemigos. Guerra, linaje, tierra. No es esta tierra en la cual estamos ahora, sino cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. No luchamos por esta tierra, sino por la tierra por venir. Aquí somos extranjeros y peregrinos. El Mesías, guerra, linaje, tierra, el Mesías. El Mesías, que era el todo del Israel antiguo, sigue siendo el todo del verdadero Israel, la iglesia. Él es nuestro todo, Él es nuestro centro, Él es nuestro amado, Él es nuestro Rey, Él es nuestro gozo, nuestra paz, nuestro protector. Él es la razón de ser de nuestra vida, y su reino es nuestra causa. Él es nuestro Rey y su ley es nuestra ley, y su ley es el sermón del monte. Y nuestro Señor dijo en el santo sermón del monte: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor es entrar en el reino de Dios sin una de tus manos, que con tus 2 manos ser arrojado al fuego eterno. Obviamente no es literal, como en el caso de Deuteronomio 25,
cuando el Señor nos dice, córtala y échala de ti. Es la lucha espiritual por serle fiel, por andar en santidad. Guerra, linaje, tierra, Mesías. Ese es el verdadero Israel. Pero hay algo más. Efecto Emaús. Efecto Emaús. Durante el año 2021 debemos seguir apasionados por Cristo, como cuando predicamos el Antiguo Testamento. Siempre que predicamos el Antiguo Testamento, Cristo es el protagonista, hay efecto Emaús. En el año 2021 estaremos viviendo efecto Emaús en el libro de los Salmos, que estaremos predicándolo todos los miércoles. Miércoles tras miércoles estaremos disfrutando efecto Emaús. Pero mi mensaje en esta tarde para ustedes es que también en su lectura y estudio privado de la Biblia, cuando estén discurriendo, estudiando, avanzando sobre el Antiguo Testamento, nunca olviden encontrar a Cristo en cada capítulo, en cada página de la Escritura. Lo mismo que el Señor hizo con los dos del camino de Emaús, les mostró su persona en el Antiguo Testamento y el corazón de ellos ardía al ver cómo Él les mostraba su propia persona en el Antiguo Testamento. Efecto Emaús sea algo que ustedes y yo hagamos hasta el último día de nuestras vidas. Efecto Emaús es más pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento en el año 2021. Y a nuestros amigos que nos están viendo a esta hora, mis amigos, pudiste ver a través de esta ley que Dios es justo y Él juzgará y castigará con justicia todos tus pecados. Y su veredicto será no que te corten la mano, sino un castigo eterno, porque tu ofensa es a un Dios eterno. Y solo un sustituto cuyo sacrificio de valor eterno sea hecho por ti, te puede librar del castigo eterno que justamente merecen todos tus pecados. Cristo es el sustituto de valor eterno que puede cancelar el castigo eterno que merece cualquiera de tus pecados, que es una transgresión contra el Dios eterno. Que Dios te conceda en el año 2021 el arrepentimiento de tus pecados y la fe en la cruz. El corazón de la sabiduría, dijo el pastor Julio en su enseñanza de la mañana. Aquí está el corazón de la sabiduría. La sabiduría tiene la forma de la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias por toda tu palabra. Esta ley que al leerla en primera instancia causa confusión y hasta tendencia a juzgarla, a criticarla y a rechazarla. Esta ley nos ha mostrado cuán importante es tu palabra en cada uno de sus renglones, cuán valiosa es para mostrar tu sabiduría y tu justicia, cuán valiosa es para mostrar tu capacidad como legislador y tu capacidad como genio sabio de inteligencia inalcanzable al desarrollar el plan maravilloso de la cruz, utilizando a la nación de Israel, el Israel antiguo, preservándolo en medio de la guerra, preservando su linaje, su tierra y haciendo nacer en ella al Mesías Salvador, que hoy ha muerto en la cruz para librarnos de la guerra contra Dios,
para darnos el linaje eterno, para darnos a poseer la tierra como posesión perpetua y para unirnos al deseado de las naciones, el amado de todos los amados, el cantor de los cantores, el deleite de los deleites, nuestro Señor Jesús, a quien amamos y a quien esperamos amar mucho más durante todo el año 2021 por medio del efecto Emaús. Si alguno no conoce a Cristo, reciba en este momento el arrepentimiento de sus pecados y la fe en la gloriosa cruz. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén.